Atentado en Nueva Zelanda contra una mezquita, decenas de muertos y centenas de heridos, seguido pocas horas después por un atentado en Holanda, en la ciudad de Utrecht. Venezuela ya sobrepasó al estilo literario del realismo mágico y 30 años de la caída del muro de Berlín. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria. En Nueva Zelanda, ex colonia británica, todavía miembro del Commonwealth, ubicado en el continente de Oceanía, en donde hay una importante población musulmana, se produjo entonces un atentado en una mezquita en la hora en que los fieles estaban orando. Un atentado con ametralladora, disparando a mansalva a las personas que estaban allí, recordamos, orando, por un terrorista que militaba por la supremacía blanca. Así se identificó, fue detenido y de esta manera identificó su pertenencia política o ideológica, supremacía blanca. Al respecto, una vez que se conoció la identidad del terrorista y la cantidad escalofriante de muertos y heridos, el presidente de Turquía, Erdogan, declaró: cuando el terrorista es un musulmán, se habla del terrorismo musulmán. Cuando el terrorista es un anglicano, nadie habla del terrorismo cristiano. Bueno, está claro que de todas maneras la estirpe terrorista no pertenece a ninguna religión, a ningún partido, a ningún grupo político. Inconsciente o conscientemente deciden eliminar a otros porque creen en otro Dios. Eliminar a otros porque son de otro color. Eliminar a otros porque piensan diferente. Vaya tontera. Vaya escalofriante tontera de pensar que el otro merece nuestro odio, que el otro merece que se le elimine. El terrorismo, venga de donde venga, sea de la religión que sea de la ideología que sea, es terrorismo y el mundo entero debe unirse para combatirlo. No hay terroristas buenos y terroristas malos, hay terroristas y debemos deshacernos de ellos para que cada ser humano pueda ir a rezar a su Dios. Condenamos lo que ocurrió en Nueva Zelanda. Condenamos también lo que ocurrió en Holanda. En el momento de grabación de este escáner internacional ya sabemos que el grupo terrorista en Utrecht, Holanda, fue identificado, pero no sabemos aún cuál es su pertenencia. Pero como lo dijéramos, poco importa su pertenencia. Son terroristas, son criminales, son personas que todos debemos combatir, sean del lado que sean. No hay terrorismo bueno, no hay terrorismo malo. Hay terrible terrorismo y debe ser erradicado de la tierra. Nuestro pensamiento va hacia las familias de las víctimas en Nueva Zelanda y en Holanda y a todas las víctimas del terrorismo en cualquier país de la tierra que sea. Han pasado
este año se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín. En Europa ya comienzan a prepararse las festividades, las conversaciones, los actos, los debates para conmemorar estos 30 años. Y la gran pregunta que se hacen los europeos hoy es: ¿qué ganó Europa 30 años después de la caída del muro de Berlín? Tema sobre el cual estamos en Scanner Internacional planificando un conversatorio transmitido en directo que será en algún lugar que ya anunciaremos para aquellos que quieran y puedan participar, un conversatorio sobre la importancia, la influencia y lo que marcó en Europa la caída del muro de Berlín 30 años después. Ya hay una nueva generación, hay adultos que nacieron sin el muro. ¿Qué significa para ellos vivir en un continente en donde ya no hay OTAN y Pacto de Varsovia, sino que solo OTAN? Vivir en un continente en donde hay Unión Europea. ¿Qué ganaron y qué perdieron los países del área soviética o del ex área soviética ingresando a la Unión Europea? ¿Qué ganaron y qué perdieron? Este es un debate que ya comenzó en Europa y queremos importarlo aquí en Sudamérica dentro de los próximos meses. Y finalmente Venezuela. Hace más o menos un siglo atrás surgió una corriente literaria que en Europa se llamó el boom. Y aquí se le bautizó con el tiempo lo real maravilloso, el realismo mágico. De esa corriente hay premios Nobel. Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier no tuvo el premio Nobel, pero fue de un gran éxito. Y un punto común de estos escritores es que escribieron biografías de un personaje que cada uno inventó. Uno se llamaba el patriarca, el otro se llamaba el dictador, otro se llamaba el señor presidente, pero eran personajes inventados que eran presidentes de un país imaginario de esta América tan latina y tan caliente, como decía Alejo Carpentier. Y la verdad es que un siglo después pensábamos que el realismo mágico o lo real maravilloso era insuperable, pero solo la realidad puede superar a la ficción, y en Venezuela la realidad superó, pero de lejos, a los personajes de estas novelas extraordinarias, por lo demás, de el realismo mágico o el realismo maravilloso. El presidente de Venezuela, que según lo determinó Naciones Unidas, tiene el control político y el control militar del país. Por consiguiente, Naciones Unidas sigue considerándolo el mandatario de Venezuela, y su representante en las Naciones Unidas sigue siendo su representante. El presidente le pidió la renuncia a todos sus ministros. Pensamos nosotros aquí en Scanner Internacional, en nuestro grupo de análisis, que Maduro va a nombrar un gabinete militar. Pero como estamos en lo real maravilloso, y como decía Vicente Huidobro, puede nombrar un gabinete de bomberos, de relojeros, quién sabe. No lo sabemos hoy. Por otro lado, el presidente del Parlamento, Guaidó,
que se autoproclamó hace ya más de un mes presidente interino de Venezuela, que fue reconocido por unos 50 países más o menos, de los 200 que hay en la Tierra, y que ha hecho una serie de acciones para conseguir un golpe de Estado. O sea, es un presidente interino que ha llamado primero a un golpe de Estado y como no le resultó, entonces está llamando a una invasión de su propio país para derrocar al gobierno. ¿Real maravilloso? No, mucho más que eso. Mucho más que eso. No se le hubiera ocurrido a García Márquez ni a Carpentier que alguien solicite que lo vengan a invadir. Ni se le hubiera ocurrido que el presidente de un país tramposamente electo le pida la renuncia a todo su gabinete y se quede hasta ahora por varias horas gobernando solo. Venezuela superó a la literatura de lo real maravilloso. Y último o próximo capítulo, Guaidó está organizando una marcha imitando lo que hiciera Mao Zedong hace ya casi 70 años, imitando lo que hiciera Mao Zedong, la marcha hacia la ciudad prohibida para derrocar al gobierno pacíficamente, pero con un número de personas que hiciera que el gobierno tuviera que renunciar. Mao Zedong juntó a más de 100 millones de personas. Me dirán que en China es más fácil juntar 100 millones de personas y llegar frente al gobierno a pedirle al presidente o al gobernante que se fuera. Sí, frente a 100 millones de personas no hay mucho que hacer. Y Mao Zedong ese mismo día accedió al poder pacíficamente en China, sin pedirle a nadie que viniera a invadirlo, por supuesto. No se había visto nunca algo así, ni siquiera en la literatura de lo real maravilloso. Guaidó estaría preparando entonces una marcha hacia el Palacio Presidencial que pasaría por todo Venezuela, de la misma manera como lo hizo Mao Zedong. El poder de convocatoria de Guaidó, por las razones que queramos, seguridad, temor, poca credibilidad, las razones sería largo analizarlo. El poder de convocatoria de Guaidó dentro de Venezuela es pequeño. Se hablaba de juntar a 1 millón de personas en el concierto que se organizó en Colombia, en la frontera con Venezuela. Según las cifras más optimistas, habrían llegado a 1/4, o sea, 250.000. Al respecto, fue un fracaso inesperado, por varias razones. Es verdad que el lugar del concierto estaba alejado de las grandes ciudades y era difícil que la gente pudiera trasladarse, pero tampoco logró Guaidó un poder de convocatoria frente a los militares venezolanos a quienes llamó a desertar y pasar a Colombia. Poco se sabe hoy en qué están en Colombia aquellos militares que desertaron. Hay ciertas versiones que quedaron botados en Colombia y que ya nadie se preocupa de ellos, sobre todo que ninguno de ellos tenía un grado muy alto, entonces no fue muy útil. Pero la verdad es que no se supo más de ellos y eran algunas decenas los que llegaron allí a unirse a Guaidó. Entonces el poder de convocatoria de Guaidó es pequeño en Venezuela y esta marcha que está organizando tal vez junte gente, no lo podemos saber, pero hasta ahora ha tenido un poder de convocatoria pequeño y que por supuesto se ha ido desgastando porque ya lleva luego 2 meses como presidente interino con poco éxito. A pesar de los apoyos internacionales que tiene, no ha logrado, por ejemplo,
que organismos internacionales como la OEA o las Naciones Unidas lo reconozcan. Por consiguiente, creemos que debiera parar esta danza real maravillosa de uno y del otro. Y los llamamos seriamente a escribir otra historia, no la real maravillosa, a escribir otra historia, la del diálogo, que es el único camino para resolver de manera racional y coherente los diferendos entre seres humanos, grupos humanos, porque al fin y al cabo todos los que viven en ese hermoso país de América del Sur son venezolanos, tienen ancestros, tienen una cultura, tienen una historia, una bella historia, de donde viene Simón Bolívar, Andrés Bello, entre otros. Debieran en algún momento parar de escribir este libreto tan grotesco que están escribiendo y sentarse a conversar. Ese es el llamado de Escáner Internacional cuando ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.